dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, es a todo, el que tenemos cerca, así como el que tenemos lejanos también. Amén. Y cuando mi hermano Wally tocó el tema de predicar el evangelio a todo el mundo y hacer discípulos, a mí me llegó algo a la mente, porque hay muchas personas, o habemos muchas personas que predicamos pero no hacemos discípulos, porque hay momentos que tú predicas la palabra y la persona tal vez se arrepienta, pero si tú no le das el seguimiento y no lo prepara para que sea un discípulo, no va a permanecer. Amén, así es. Está bien que el Espíritu Santo lo ayuda y todo, pero que para eso fue que te enviaron, para que hagas discípulos, no simplemente prediques la palabra. Yo me atrevería a ir un poquito más profundo y me atrevería a decirte que la iglesia está llena de gente que son creyentes, más no son discípulos. Y tú dirán, ¿cómo es eso? La mayoría de iglesias, a la hora de, creo que lo dijo nuestra hermana Ru García en uno de los programas, pero cuando llega la hora de dar el estudio bíblico a la iglesia, la mayoría de personas no asiste al estudio bíblico. Y ahí, en el estudio bíblico, se estudia, como lo dice, la Biblia. Y en la Biblia es que tú puedes, a través de la Biblia es que tú puedes enseñar las cosas que Jesucristo enseñó, porque es que tú no estuviste ahí para decir, mira, yo vi cuando Jesucristo hizo, yo estaba ahí. Entonces hay gente que lo que es la oración, alabado sea el nombre del Señor, que lo que es la oración y la hora del estudio, eso los repelen, se alejan, o buscan la manera de no participar en eso, quizás a veces porque tienen miedo de dar una respuesta, o qué sé yo, no les gusta estudiar la Biblia, digamos así. Pero la iglesia muchas veces está llena de gente creyente que yo creo en Dios, pero realmente no es discípulo. Amén. Yo creo que uno de los errores que nosotros cometemos o muchos creyentes cometen es que nosotros, así mismo como decía Robert, solamente creemos, pero no somos discípulos, porque los demonios también creen y tiemblan. Otro de los errores que nosotros también, o que muchos cometen, es que solamente procuran como aprenderse la Biblia, solamente procuran como conocerla, pero no procuran practicarla, porque también el diablo se la sabe. El Señor nos manda constantemente a que nosotros escudriñemos la palabra, para que cuando llegue el momento de nosotros dar esa palabra, nosotros por lo menos tengamos una respuesta verdad, una respuesta correcta para nosotros poder dar. Nosotros solamente tendemos a utilizar la palabra para nuestra propia conveniencia, para nuestro beneficio y para lo que nosotros, cuando nosotros tenemos que utilizarla verdaderamente, como ese predicar el evangelio, aquellos amigos que nosotros tenemos, porque muchas veces nosotros tenemos amigos inconversos y nosotros estamos con ellos, como que se nos olvida todo lo que es el evangelio, todo lo que es ese mandamiento que el Señor nos mandó a cumplir a cada uno de nosotros como seguidores y servidores. Y como que esa parte nosotros la obviamos. Y respeto lo que estaba diciendo Mario, es así que muchas veces nosotros predicamos la palabra, una persona se convierte, pero nosotros lo soltamos, o le damos banda, como muchas veces nosotros decimos aquí. Y como que no tendemos a instruirlo, no tendemos como a darle a conocer lo que esa persona tiene que conocer para andar en los caminos correctamente, en los caminos del Señor, para que haga lo correcto y para que no se desvíe, porque no vale la pena que nosotros le prediquemos a una persona, esa persona se convierta y esa persona siga viviendo la misma vida que vivía antes, porque obviamente el Espíritu Santo trabaja en su corazón, es verdad, pero también nosotros como discípulos del Señor tenemos que instruirle, tenemos que enseñarlo. ¿Cómo? Por las Escrituras. Amén, amén. Yo creo también que es algo muy importante que nosotros, si vamos a discipular, que ya nosotros hayamos sido discipulados, de tal manera que con las cosas que nos encontremos en el camino, nosotros podamos contrarrestarlas, porque muchos dirán de nosotros, pero mira ese predicando el evangelio y tal cosa, para ser cristiano como ese mejor no lo soy. Cuando Jesús le mandó a decir a los discípulos que lo quería ver ahí en ese monte, ellos fueron.
pero de ellos hubieron gente que dudaron. Cuando ya Jesús le había dicho, yo voy a resucitar el tercer día, me reuniré con ustedes, estaré con ustedes. Aún así, todavía en el corazón de ellos, de algunos de ellos, había duda. Entonces, cuando nosotros salgamos a predicar la palabra, salgamos a ser discípulos, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que ser un espejo donde los demás se puedan reflejar y no que nosotros seamos de repugnancia para las personas que vayamos a predicar, que cuando nos vean dejen el limpio, porque yo no quiero que no me predique. Entonces lo importante es que nosotros primero aprendamos lo que es un discípulo, que nosotros estemos preparados, aptos, listos para ir a predicar la palabra de Dios. Amén. Entonces aquí dice, para continuar, aquí dice en Marcos 16:16, que es lo que más o menos no se parece a lo que leímos en Mateo. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice más el 17, y estas señales seguirán a los que creen, aquellos que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Amén. Pero hay que aclarar algo. Dice que el que creyera, cuando salgamos a predicar y a discipular, aquel que crea y fuere bautizado, porque el bautismo es como la manifestación pública de lo que creíste. El que creyera y fuera bautizado, este será salvo, pero el que no será condenado. Y puso un sinnúmero de, digamos, de poderes, de dones, de virtudes que son sobrenaturales sobre cada creyente que entienda obedientemente a esto. Esto no es que si yo agarro, yo voy a una culebra y le voy a echar mano para que vean, y si me envuelve ellos van a ver que no me va a matar porque yo soy cristiano. No es así tampoco. No es que yo voy a agarrar tampoco una botella de veneno y me voy a embicar. Miren, chequen que no me voy a morir. No es así. Eso es tentando a Jehová su vida. Exactamente. Todo depende de la situación. Sabrá Dios las veces que un creyente ha tomado veneno sin darse cuenta. Pero no pasa nada porque Jesús está ahí. Amén. Sabrá Dios las veces que un creyente ha estado a perder la vida y ni siquiera lo sabe, ni siquiera le pasa por su cabeza, ni siquiera lo ha asimilado. Pero no pasa nada porque Jesús está ahí. Y eso no debe de guardarnos solamente a nosotros debemos hacer que eso guarde a las demás personas también. Amén. Pero usted. Perdón. A ver. Es evidente que Dios nos ama. Eso es incomparable, eso no tiene precio. Dios nos ama, porque envió a su Hijo, a su único Hijo, para que nosotros tengamos vida. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí es creer el que me envió, porque cuando nosotros vayamos a discipular, nosotros no vamos a ir en nuestro nombre, nosotros no vamos a decir lo que nosotros hacemos, lo que sabemos, no, nosotros vamos a ir en el nombre de Jesús, que fue en el nombre del que nos envió. A Jesús lo envió Dios, a nosotros, a los discípulos, y a nosotros nos envía Jesús
a cumplir con esta misión. Entonces, cuando nosotros vayamos en el nombre de Jesús a hacer lo que tenemos que hacer, entonces vamos a ver los resultados. La gente creerá. Y tampoco no nos podemos sentir mal porque la gente no crea cuando usted fue a predicarle la palabra, porque la semilla queda sembrada. Más Dios es el que se encarga de también de que esa semilla siga haciendo su trabajo ahí en la vida de esa persona y que a su tiempo también germine. Pero lo importante de nosotros es predicarle, enseñarle la palabra de Dios. Amén. Pero también, mientras ustedes van hablando, uno siempre va analizando su punto y estudiando en su mente. Sí. Y a mí me llegó algo, porque para hacer la comisión de Cristo hay que ser enviado, porque inmediatamente tú no eres enviado, tienes problemas. Ese es el problema que también tienen muchas personas que son creyentes, ¿verdad? Pero aún todavía no son discípulos y ya quieren ir a hacer y deshacer. Entonces, eso es un punto muy erróneo que tienen muchas personas. Inmediatamente usted es cristiano, usted no tiene que ir a hacer cuantas cosas que yo he visto que muchas personas han hecho y por eso han fracasado. También otro punto, cuando tú no eres enviado, tú no puedes ir a hablar en el nombre de Cristo, porque eso le pasó a dos jóvenes en el libro de los Hechos, que ellos no eran enviados, comenzaron a reprender demonios. Yo creo que ustedes han escuchado de esa historia, en el nombre del que predica Pablo, en el nombre de... ¿Ves? Entonces los demonios le dieron una salsa a esos dos jóvenes y lo enviaron desnudo, lo dejaron en vergüenza por el simple hecho de estar utilizando algo que no se le dio la autoridad para que lo ejecuten en el momento. Amén, así es. Yo también creo que una de las cosas que nosotros también tenemos que tener en cuenta es que nosotros no podemos dar a conocer a alguien que nosotros todavía no conocemos. Yo creo que nosotros, cada vez que nosotros salgamos a predicar el Evangelio, a dar a conocer a Jesús, a hablar de Jesucristo, a hablar del Salvador, del Redentor, nosotros también tenemos que conocerlo, porque nosotros no podemos dar a conocer a alguien que todavía nosotros no conocemos. Porque como nosotros vamos a hablar de alguien que nosotros no hemos tenido una experiencia con él, que nosotros no lo tengamos en el corazón, porque de eso se trata. Hay creyentes que todavía no han sido transformados o cambiados completamente, que era de lo que estábamos hablando el otro día, pero ellos dicen yo creo, porque también los inconversos dicen yo creo. Yo le pregunto si ellos creen en Dios, yo creo en Dios. Pero entonces nosotros tenemos la oportunidad de conocerle a través de lo que nosotros hacemos, a través de nuestras acciones, porque la Biblia dice que si guardamos sus mandamientos, le conocemos, pero que si no lo guardamos, entonces el que dice que yo le conozco está hablando mentira y la verdad no está en él. La palabra del Señor no está en él. Esa persona que dice yo le conozco sin guardar sus mandamientos, sin hacer su voluntad, sin cumplir su mandato, porque nosotros, todo aquel que pasa por ser creyente, tiene que llegar en un momento a ser discípulo, porque para eso fue que el Señor nos llamó, para predicar el Evangelio, para hacer su voluntad, para hacer lo que Cristo estaba haciendo aquí desde el principio. En otra palabra, como decía, nosotros tenemos que ser el ejemplo también de aquellas personas que todavía no han conocido al Señor, para que lo conozcan, para que ellos vean que Él cambia, para que ellos vean que lo que nosotros estamos predicando es la verdad, para que ellos vean los frutos y los resultados que eso que nosotros estamos haciendo está dando. Amén. Amén. Lamentablemente esta media hora pasa muy rápido, pero sobre algo que dijo Tony Mario, mejor conocido como Mario, su querido hermano Mario. Fíjate, cuando una persona recibe al Señor, hay algo que le dicen el primer amor, wow, la fiebre. Le dice a mucha gente, Cristo te ama, Cristo te ama. Y ya ahí está llevando la gran comisión. Ahora bien, lo que sí comparto 100% contigo es que hay gente que se mete en terreno que no debería de hacerlo. Eso es. Hay gente que atento a ello, porque son ellos, porque yo me sé 2 versículos bíblicos, ya yo soy un evangelista, ya yo soy qué sé yo, y me meto en un terreno que no me corresponde.
Y ahí es que vienen las frustraciones muchas veces.